buenos días para todos. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Gracias por estar aquí tan tempranito todos. Y ya estamos aquí. Buen día para todos. Déjenme, pues bueno, ya andamos aquí. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buen día. ¿Listos para iniciar? Y pues vamos a iniciar para que las cosas sean más rápidas y podamos ahora sí aprovechar todo. Buen día. Pues vamos a compartirles mi pantalla. Buenos días, compañeros. Y este es el temario que nosotros vamos siguiendo. Ayer no vimos totalmente la estructura de los programas del MESEMS. Vamos a verlas ahorita junto con transversalidad, evaluación formativa, y nos vamos a meter un poco a lo que es planeación, solo un poco. Porque como les decía, en cada uno de los recursos y áreas es donde vamos a meternos mucho más fuerte. Entonces, el lunes, ya que comencemos con comunicación, hablaremos totalmente de comunicación, planeación, todo lo demás. Pero ahorita nos vamos a ir de manera muy general. Entonces, vámonos con la estructura de los programas del MESEMS. Entonces, comenzamos. Miren, nosotros tenemos en la COSFAC, la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, nosotros tenemos, en donde dice nuevo marco curricular, tenemos ya los programas de primer semestre, tenemos las orientaciones pedagógicas y tenemos las progresiones de aprendizaje. Nos hace falta los documentos que ya no están, pero bueno, estaban. Y bueno, sí, aquí están, miren. Cuando vemos progresiones del aprendizaje, tenemos entonces los documentos del MESEMS, el documento base, los fundamentos, el marco curricular, las líneas de política pública que hablábamos ayer, la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones, y el plan CEP. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de una trayectoria de 0 a 23 años? Entonces, a lo que nosotros nos va a ayudar para esto que estamos haciendo es el documento base. Ese documento base es el que tiene una serie de indicaciones, una serie de argumentos, y es donde nos están hablando de manera general de qué se trata esto del rediseño. Luego, cuando tenemos progresiones de aprendizaje, estamos por áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos y ámbitos de la formación socioemocional. Me voy a permitir abrir entonces el del área de ciencias sociales. Estas progresiones de aprendizaje son como el primer acercamiento que tuvimos a los programas, y entonces aquí nos hablaban, en el caso de ciencias sociales, nos hablaban de problemáticas que solamente tiene ciencias sociales, pero también categorías y subcategorías que tienen todas las áreas y recursos menos naturales, y el perfil de egreso, que son los aprendizajes de trayectoria. Entonces, me voy a permitir abrirlo, y lo que vamos a comentar hoy, parte de lo que vamos a comentar hoy, voy a tomar entonces para comentar esto como ejemplo el programa de ciencias sociales, donde me está hablando de algunas cuestiones. Bueno, hay metas de aprendizaje que tenemos en esa parte, pero también voy a abrir otro, que será el de naturales experimentales de tecnología. No, vamos a abrir un recurso sociocognitivo, y ese recurso sociocognitivo será cultura digital. Entonces, hablemos de cultura digital, y para que nosotros veamos cómo está lo de aprendizajes de trayectoria. Ahí está.
¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos entonces las progresiones de aprendizaje, documentos base y las progresiones, que fue lo primero que salió. ¿Qué más tenemos? Tenemos las orientaciones pedagógicas. Las orientaciones pedagógicas están por áreas del conocimiento, recursos sociocognitivos y ámbitos de la formación socioemocional, y nos dicen, nos dan una propuesta de cómo tendríamos que trabajar. Ahora vamos a abrir el de humanidades, que es básicamente este viene muy parecido en todos los programas. Ahí está, ya tenemos ese. ¿Qué más tenemos? Bueno, y lo que tenemos y que acaba de aparecer la semana pasada, antepasada, no recuerdo exactamente cuándo fue, los programas de primer semestre. Y en esos programas de primer semestre vamos a abrir el de pensamiento matemático, podemos abrir cualquiera, pero estos son los documentos que nosotros estamos teniendo. Esos son nuestros documentos base, por así decirlo. Y entonces, vámonos primero a pensamiento matemático. En pensamiento matemático, mi programa me trae primero, lo primero que me va a traer mi programa, van a ser pues esta situación curricular, donde me dice, administrativamente hablando, el semestre, los créditos, el componente, que ayer veíamos cuál era el de formación fundamental, que es el que corresponde al marco curricular, 64 horas semestrales y 4 horas semanales con mediación docente. Más adelante me habla, ahora sí, de cómo estaría distribuido a lo largo de todos los semestres. Y la manera como estaría distribuido a lo largo de todos los semestres es esta. Con mediación docente, es decir, teniendo docentes, tenemos 4 horas. Todos los semestres serán de 4 horas, pero de estudio independiente será 1 hora. Acuérdense que es un cuarto de hora de estudio independiente por cada hora. Por lo tanto, nos corresponde en matemáticas 1 hora. Total, 5 horas. De tal manera que las horas por semestre de mediación docente serán 64, más 16, porque tenemos 16 semanas de estudio independiente, estaremos contabilizando un total de 80 horas que corresponderán a 8 créditos. Y luego, bueno, nos dice este nuestro programa, nos va explicando qué son los aprendizajes de trayectoria, después de explicarnos qué son los aprendizajes de trayectoria, nos habla de las progresiones, metas, categorías, subcategorías, y después me viene ya muy bonito, uniformado, porque no estaba uniformado en las progresiones, viene ya entonces la progresión, y en este caso, como es pensamiento matemático, viene meta, categoría y subcategorías. En la progresión número 3, por ejemplo, me viene la progresión, me vienen metas, categorías, subcategorías, pero para la 3 me está diciendo que yo tengo 3 metas, ¿sí? Entonces, estos son los programas. Esto que yo les muestro son entonces los documentos oficiales que nosotros tenemos para llevar a cabo la implementación del MESEMS en nuestra área de trabajo. Pero me falta uno. Me falta uno que ya había aparecido, pero ya no está. Y cuando apareció, lo que nos decía era que nos comentaba que era un documento que estaba en borrador. La cuestión es que sigue apareciendo, la referencia a este programa sigue apareciendo, aunque esté en borrador, ahí está la referencia totalmente. Todos estos ya los tienen ustedes en Classroom, todos estos documentos. El documento que ya no está
pero que apareció como borrador y que está en muchas referencias, es el siguiente. Es el programa de trabajo Aula, Escuela y Comunidad. Entonces, este sería el último documento con el que nosotros tenemos la implementación del MESEMS y obviamente el acuerdo 170822 que nosotros vimos ayer. Entonces, ahí tenemos todo. ¿Sí? Perfecto. Tenemos nuestros documentos. Muy bien. Entonces, nosotros, voy a hacerlo de manera muy rápida. Adiós. Nosotros entonces, ayer estábamos viendo entonces cuál era el propósito. Nuestro propósito es que ustedes comprendan la estructura de los nuevos programas, pero obtengan herramientas para la planeación didáctica en los diferentes recursos sociocognitivos transversales. Nos meteremos también con emocionales y en las áreas del conocimiento. Comenzamos ayer con el acuerdo 170822, donde hablábamos de 3 puntos fundamentales. El primero, que esto está sustentado en un marco normativo que nos habla de una educación con enfoque en derechos humanos, donde se mira el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en nuestro caso adolescentes, para el máximo logro de los aprendizajes. Una nueva escuela mexicana que busca la equidad, la excelencia y la mejora continua para fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Esa era una parte. La otra parte era el corazón del MESEMS, que son los 4 recursos sociocognitivos transversales. Ese es totalmente el corazón. Y luego tenemos tenemos autonomía en la didáctica, que significa que a los docentes nos dignifican y nos revalorizan y nos tratan como adultos y nos tratan como personas que somos capaces de pensar, de implementar de acuerdo a nuestro contexto y decidir nosotros cuál será la estrategia metodológica y pedagógica para implementar este MESEMS. Esos son como que los 3 puntos principales que se desprenden del acuerdo para poder hacer la implementación del MESEMS. Ahora, nosotros tenemos algo nuevo. Eso algo nuevo son las progresiones del aprendizaje. Y esas progresiones del aprendizaje están dadas también por algo que se llama transversalidad. No es nueva la transversalidad. Hemos estado manejando transversalidad desde la RIEMS, desde 2009, para todos. Entonces, no es nueva. Con el nuevo modelo educativo que se implementó en 2017, también comenzamos con transversalidad. Entonces, realmente no es nuevo para nosotros la transversalidad. Vamos a ver cómo la plantea el MESEMS. Hacíamos una comparación de la reforma educativa de la RIEMS y del nuevo modelo educativo, la reforma educativa de 2013 y la nueva escuela mexicana que tenemos ahorita. Y entonces lo que tenemos más fuerte es esto que llamamos progresiones de aprendizaje. Pero, ¿qué son las progresiones de aprendizaje? ¿Qué serían esta cosa que nosotros llamamos progresiones de aprendizaje? Muy bien. Les comento que el concepto de progresiones de aprendizaje surge el siglo pasado, por ahí de los 90 y tantos. Hubo gente que comenzó a pensar en una serie de pasos o en una serie de estadios en donde los estudiantes podían ir transitando del más simple al más complejo. Podían ir ellos avanzando en el nivel de complejidad, en el nivel de sofisticación. Y les llamaron a estas cosas también mapas de proceso,
progresiones hipotéticas, hipótesis e itinerarios de progresión, trayectorias contextuales, niveles de comprensión, entre otros. Pero la idea de progresiones remite a un fractal, a una espiral. Por eso la imagen que yo utilizo para este curso es un fractal, porque remite a esa idea. ¿Por qué una espiral? Una espiral porque el conocimiento de nuestros estudiantes es siempre en la forma, es siempre el mismo. El fondo es el que va cambiando. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Vamos a poner un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a poner nosotros es, por ejemplo, alguien hablaba del conocimiento de la digestión. Si nosotros le hablamos a una persona de preescolar de lo que es la digestión, tiene idea desde su visión de niño de preescolar, niña de preescolar, tiene idea de lo que es la digestión, porque en casa le han hablado. De alguna manera le han dicho, no te puedes meter a nadar inmediatamente después de comer. ¿Por qué razón? Bueno, tratan de explicarle cuál es la razón. Mastica despacio, se da cuenta que hay una correlación entre ingerir alimentos e ir al sanitario. Entonces, para esa niña, para ese niño, el proceso de digestión está ya ahí, ya está el concepto. No es que tenga la idea del proceso de digestión, pero nada más tenga idea de lo que hace el estómago. No. Desde el principio, esa niña, ese niño, tiene idea de que hay una boca por donde entran los alimentos, que hay un estómago porque luego le duele la pancita cuando come mucho, o cuando tiene hambre, hay ruidos, y hay por lo menos un proceso donde salen desechos. Pero aparte, en casa le han dicho, come para que crezca sano y fuerte. Entonces sabe que algo pasa con la comida que se mete en su estómago, que a lo mejor le llama pancita, y cuando sale. Y sabe que hay una correlación con todo su cuerpo. No sabe mucho más, pero sabe que hay ahí algo. Entonces, cuando va a primaria, ya comienzan a hablarle no solo de boca, ya le hablan de boca, ya le hablan de faringe, le hablan de esófago, de estómago, de intestino delgado, de intestino grueso, y probablemente en ese momento ya entienda que ahí por donde salen los desechos metabólicos, bueno, ahí donde salen no son desechos en realidad, ahí por donde sale lo que su cuerpo no asimiló, pues a lo mejor ya sabe que se llama recto. Entonces, el nivel de sofisticación es más fino de lo que sabía en preescolar a lo que sabe en primaria. Y cuando va a secundaria, ese proceso de sofisticación que ya lo fue teniendo, ahora probablemente se une cuestiones de nutrición, que ya venían desde la primaria, pero a lo mejor acá ya empiezan a hablar de cuestiones de bioquímica. Ya empiezan a hablar que si carbohidratos, ya empiezan a hablar que si proteínas, ya les hablan de índice de masa corporal, ya ven mucho más clara la correlación entre alimentación, y ya no solo entre alimentación y digestión, entre alimentación y psicología, porque ya les hablan de bulimia, ya les hablan de anorexia, a lo mejor ya les hablan de diabetes, ya empezamos con enfermedades metabólicas, y luego cuando va a el bachillerato, el nivel de sofisticación es más fuerte, y si se va al área químico-biológicas, cuando llegue a bioquímica, entonces ahora sí, verá que en la boca tenemos unas enzimas que degradan a los carbohidratos, y verá que en el estómago se terminan de degradar los carbohidratos, que es en el intestino delgado, y las proteínas, que es en el intestino delgado, donde se terminan de degradar las proteínas y los lípidos, y ya sabrá que hay una correlación muy fuerte entre el aparato digestivo y el sistema linfático, además del sistema circulatorio,
Entonces, ya será más fino lo de enfermedades metabólicas. Y si estudia medicina, pues, ¿qué les digo? Así que vean cómo hablamos de digestión, pero vamos aumentando el nivel de sofisticación de eso que es. Eso es a lo que nosotros llamamos progresiones del aprendizaje. Y es como una espiral, no es la han equiparado a una escalera, pero también es como una espiral, porque no va en línea recta, no va en línea recta. El conocimiento se va permeando y se va adicionando de otras cosas, de cómo nos, entre comillas, cómo nos toquemos con los otros, con los libros, con la naturaleza, con nuestros propios intereses. No es lo mismo el conocimiento de digestión que tendría un niño que cría cerdos al conocimiento de digestión que tendría un niño que vende pollos, que vende carne de pollo, o el proceso, o la idea que tendría un niño que ayuda a sus papás en un restaurante o en una fonda, o un niño que sus papás trabajen cobrando en los baños, discúlpenme el ejemplo, o que sus padres sean médicos. No es lo mismo. Nos vamos tocando y vamos teniendo entonces ahí varias cosas. Y entonces, en ese conocimiento, vamos avanzando por niveles de progresión, que también es uno de los nombres que se les da a las progresiones, niveles de comprensión, o itinerarios de progresión, o progresiones hipotéticas, o mapas de proceso, o trayectorias contextuales. Vamos avanzando y entonces vamos hasta que lleguemos a un alto nivel de sofisticación, donde en ese alto nivel de sofisticación nosotros ya seamos capaces de comprender muchísimas cosas. Vámonos con el ejemplo de pensamiento matemático. Yo me voy a ir al programa que abrí. Si nosotros vemos la categoría, la primera progresión de pensamiento matemático es: discute la importancia de la toma razonada de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales o ficticios y de problemáticas complejas que sean significativas para valorar la recolección de datos, su organización y la aleatoriedad. Nada más vamos a discutir, ¿no? Vamos a ver cómo yo les ponía un ejemplo a los de pensamiento matemático del otro curso. Les decía que mi director, para decidir si nos íbamos a las clases en línea, porque aquí en Querétaro tenemos una mega obra que nos rompe la vida a todos los queretanos. Y la verdad, hay escuelas que se fueron mejor a clases en línea en la etapa más compleja. Él, para decidir si nos íbamos a línea o no, se salió a la explanada y comenzó a preguntarle a los alumnos: ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Y con eso que hizo, determinó que no, que la mayoría vivían del otro lado de la obra, o del lado, vivían de un lado que no tenían que atravesar la obra, y que entonces no nos íbamos a las clases de línea. Y aquí la cuestión ¿es correcta la manera como muestreó? ¿Es correcta la manera como está tomando los datos para tomar su decisión? Algo muy sencillo. Pero si nos vamos ya hasta la 15 es: valora la posibilidad de hacer, es la última progresión de pensamiento estadístico y probabilístico. Valora la posibilidad de hacer inferencias. Valora la posibilidad. O sea, lo que nos decía ayer el maestro Ulises: ¿puedo o no puedo hacer inferencias? ¿Estos datos me dan o no me dan para hacer inferencias? Ya no solo discute si se puede o no. Ahora está discutiendo si puede o no puede. Si es, si
si se podría con los datos que tiene, hacer inferencias a partir de la revisión de algunas propiedades de distribuciones y el sentido de la estadística inferencial. Entonces ya emplea herramientas estadísticas, ya no es nada más preguntarles, con la finalidad de modelar y entender algunos fenómenos. Que era lo que nos decía ayer el maestro Ulises del Popocatépetl. Entonces, vean cómo en pensamiento estadístico y probabilístico, pensamiento matemático 1, mi estudiante viene desde medio platicar de si puede o no, hasta ya tomar la decisión de hacer inferencias viendo algunos datos estadísticos. Y aparte, modelar con un programa. No sé, eso sería interesante, digo, mínimo Excel. Entonces, entender algunos fenómenos. Y vean cómo entonces venimos nosotros abordando todo esto y vamos entonces aumentando en el nivel de complejidad. Y entonces, estas progresiones que están aquí, digo, abrí las de matemáticas, si quieren podemos abrir otras, las que ustedes me digan. Es pensamiento matemático 1, podemos abrir las que ustedes quieran. Estas progresiones, desde la 1 hasta donde llegue, están hechas con base en investigaciones educativas y me van hablando, me van diciendo cómo va aprendiendo mi estudiante. Estos no son temas, no son contenidos. Esto no es para que yo agarre la progresión y agarre el programa de la RIEMS o el programa de aprendizajes clave del nuevo modelo educativo y me ponga yo a comparar y ponga yo a decir, a ver, aquí es ese tema, aquí es ese tema, aquí es ese tema. Aquí... No están hechas para eso. No están hechas para eso. Tampoco están hechas las progresiones en el caso de pensamiento matemático. Tampoco están hechas para darles probabilidad y estadística así, a lo seco. No. No es para mirar un programa y que el alumno, a ver cómo, atrape los contenidos de ese programa y se prepare para la universidad. No está para eso. Las progresiones están para que nosotros entendamos, de acuerdo a investigaciones, en este caso de pensamiento matemático, quien lo hizo fue un grupo de matemáticos comandados por el doctor Alejandro Díaz Barriga, que está aquí en la UNAM Campus Juriquilla, aquí en Querétaro. Él es el que comandó este equipo. Y entonces ellos se dieron a la tarea de ver investigaciones educativas, de, con su conocimiento matemático, entender cómo trabajan los matemáticos los matemáticos en su laboratorio. Y entonces las progresiones están hechas no siguiendo un libro, no siguiendo lo mismo que hemos seguido durante todos los años. Digo, yo aprendí probabilidad y estadística como la están aprendiendo mis alumnos ahorita y les llevo como 30 años de ventaja cronológica. Y estamos aprendiendo de la misma manera, con la salvedad que ellos usan Excel. Y pues yo usaba nada más mi calculadora. Pero ahí en fuera es lo mismito. Entonces ellos están viendo, bueno, no esa probabilidad estadística, sino la manera como los matemáticos en realidad están descubriendo el conocimiento, que es con base en mucha creatividad, en mucha imaginación, en mucho análisis. Y entonces, si nosotros seguimos las progresiones de aprendizaje, si nosotros las vemos, y metafóricamente hablando, vemos a los ojos a nuestros estudiantes, metafóricamente hablando, no al programa, no al examen de la universidad, sino a nuestros alumnos ahí, cómo van aprendiendo, podemos ir siguiendo estas progresiones y probablemente, ojalá que sí,
podemos llegar hasta la última progresión. Y así es para todo, así es para todo, para todos los recursos y para todas las áreas, porque están dadas desde la forma en la que aprenden nuestros estudiantes. No sé si aquí alguien quiera comentar algo, quiera decir algo. Maestra, una Buenos días, pregunta. maestro. Buenos Sí. días, maestra. Buenos días, compañeros. Las progresiones que usted menciona, ¿no? Progresión 1, 2, 3, 4 hasta la 15. Sí. ¿No llevaría un orden para ejecutarla en la operatividad? Creo que no tendría un orden, o me confundo, o llevaría un orden de la 1 a la 15. Es una pregunta, disculpe, ya leí un poquito ahí. No, no se preocupe. Nos están dando un orden, efectivamente. Y nos están diciendo que ese es el orden. Esto está hecho a partir de investigaciones educativas. ¿Perdón? Y entonces, está hecho a partir de investigaciones educativas. Sí, sí. Entonces, este orden que nos están dando es un orden que los investigadores piensan que es como aprende la mayoría de los estudiantes. La mayoría, la normalidad, el común. Y en este concepto de autonomía en la didáctica, precisamente nos piden que miremos a nuestros alumnos, que los veamos y que contextualicemos y que veamos cómo van ellos. Por ejemplo, un ejemplo claro. Nosotros, perdón, me perdí un poco. Nosotros estamos considerando que las progresiones, así como nos las dan, vamos a ir la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 15, en el caso de pensamiento matemático, hasta la 16, en el caso de ciencias naturales y tecnología. Pero, aunque está dada para la mayoría de nuestros estudiantes, puede ser que nos demos cuenta que mis estudiantes, los míos, de la progresión 1 se pueden pasar a la 3. Y luego de la 3 se pueden pasar a la 8. Y luego nos pasamos a la 9 y en la 9 me doy cuenta que todavía hay algo en la 2 que no quedó bien cimentado y me regreso a la 2. Luego me sigo en la 10, voy a la 11 y a lo mejor ahí me doy cuenta que a la 6 hay que regresarse. Y a lo mejor me doy cuenta que la 12 y la 13 las puedo abordar juntas porque mis alumnos me dan para eso hasta que llegue a la 15. Un diagnóstico. Entonces, yo lo que les recomiendo que como vamos a comenzar, es la primera vez que lo vamos a hacer, ahorita sí nos vayamos de la 1, 2, 3, 4 hasta la 15 o hasta la 16, pero que ahorita sí planemos considerando que nuestros alumnos van a ir como una escalera. Ya después, para el otro año, que volvamos a dar la misma UAC, la misma unidad de aprendizaje curricular, entonces ya podemos nosotros tener un poco más de experiencia en cuanto a cómo van ellos, porque además hay otra cosa. Los que somos de bachillerato tecnológico lo sabemos muy bien. No es lo mismo los alumnos de una carrera que de otra. Ejemplo, en mi escuela, matemáticas, mecatrónica. Los chicos de mecatrónica no sé cómo le hacen, pero son los que sacan las mejores calificaciones en mate y son los que menos reprueban en mate. Entonces yo no voy de entrada, aparte en mi escuela, los que se van a mecatrónica son los que tienen mayor promedio que vienen con mayor promedio de primer semestre a segundo. Entonces yo de entrada, si le voy a dar pensamiento matemático 2 a un grupo de mecatrónica, ya más o menos sé con qué lo que me voy a encontrar, que no es lo mismo que si se las voy a dar a los de logística, por así decirlo. ¿Sí? Entonces cada grupo también tendrá su particularidad. Las progresiones están pensadas en ser graduadas desde la perspectiva de los investigadores educativos. Ellos revisaron y vieron las de naturales, las hicieron los de el Centro Mario Molina, por ejemplo.
Entonces, ellos investigaron, ellos vieron, aparte de lo que platicaron con muchos docentes, y entonces están dadas desde esta perspectiva de un investigador educativo que conoce de pedagogía y didáctica. Pero es una propuesta, es un modelo de cómo van aprendiendo los alumnos. Cuando estemos en la realidad, probablemente nos damos cuenta que para nuestro contexto, la cosa es de otra manera. Antier me decía una maestra, es que la progresión 1 de matemáticas la veo en 2 horas. Y pues desde mi perspectiva no son 2 horas, es más, si yo quiero de verdad entender lo que mis alumnos piensan. Pero ella, en su contexto, piensa que sí, porque aparte tiene un laboratorio de computación para sus alumnos. Los mete ahí a hacer simulaciones sin problema. Acá con trabajo tenemos internet. Entonces, son diferentes contextos, ¿sí? Va en diferentes niveles de sofisticación, desde la menos sofisticada hasta la más sofisticada, desde la más simple hasta la más compleja, desde la perspectiva de los investigadores. Lo que tienen una realidad o tienen una visión holística de cómo están los estudiantes mexicanos, pero no conocen nuestra realidad. Así que seremos nosotros, y ahí viene lo de autonomía en la didáctica, seremos nosotros los que determinemos, y ojalá sea en grupo colegiado, porque más cerebros piensan mejor, determinaremos cómo lo vamos a hacer, qué tiempo le podemos dar a cada una de ellas. Por lo pronto yo sí les recomiendo, vámonos una por una, vámonos una por una. No una por una, sino vámonos en ese orden, no nos vayamos, no brinquemos ahorita. Ya que tengamos la experiencia por lo menos de un semestre, ahora sí, échenme las que sigan. Pero haber respondido, maestro Pedro. No, gracias. Es lo que tenía. Para Mate 2, 3 será lo mismo, entendido desde esa experiencia. Vamos, la primera que iniciamos, esta 1, es la que me está causando estragos de las progresiones, metas, submetas, y ya le agarré ahorita algo, ¿no? Va bien. Así es. Vamos. Gracias, maestra. Muy bien. Entonces, tenemos las progresiones, y las progresiones, entonces, son una propuesta de investigadores educativos que además saben del área o del recurso. O sea, no fueron los pedagogos a hablarnos de cultura digital, sino gente con formación pedagógica, pero que sabe de tecnologías de la información, quienes hicieron esto, por ahí. Ahora, esas son las progresiones. Las progresiones son estas partecitas por donde el estudiante va transitando para llegar a un conocimiento más profundo. ¿Cómo las vamos a trabajar? Bueno, las vamos a trabajar de la siguiente manera. Perfecto. Para eso, para comentarles cómo las vamos a trabajar. Bueno, tengo un Menti, pero yo creo que nos vamos y no me pierdo mucho en el Menti para aprovechar un poco más el tiempo y luego regresamos con el Menti. Yo creo que lo hacemos así. Para eso me voy a ir al documento referente, ¿sí? Mi documento referente me habla de las áreas y los recursos. Y en estas áreas y recursos, aquí está mi documento referente, me dice lo siguiente. Bueno, esos son los recursos socioemocionales, no me voy a meter ahorita con ellos. Y me quiero meter, aquí está, pensamiento matemático. Empiezo con pensamiento matemático. Pero está mucho más, conciencia histórica. Está mucho más, ¿cómo le podemos llamar? Mucho más didáctico. Cultura digital, porque es del que abrí. Cultura digital. Tengo en el centro, yo tengo entonces en este caso, mi recurso. Acuérdense que los recursos sociocognitivos son los transversales. Recurso sociocognitivo transversal.
Ahí está. Cultura digital. Ahora, para que mis alumnos comprendan lo que es cultura digital, para que de verdad entiendan lo que es cultura digital y puedan llevarlo a cabo, necesitamos, dicen ellos, los que hicieron los programas, que necesitamos por lo menos 4 grandes aspectos. 4 le llaman categorías. 4 formas en las que podemos mirar la cultura digital. 4 categorías. Una categoría es un constructo humano, un gran concepto humano que engloba una infinidad de cosas. Por ejemplo, perspectiva de género es una categoría. Por ejemplo, violencia intrafamiliar es una categoría. Entonces, son grandes categorías. Entonces, por ejemplo, políticamente correcto, bueno, eso no sería, eso no es lo mismo, pero tenemos categorías, ¿no? Entonces, interés superior de los niños, niñas y adolescentes es una categoría. Es una palabra, es un gran concepto, pero que engloba muchas cosas. Y entonces, para cultura digital, yo tengo 4 grandes conceptos, 4 grandes aspectos. El primero de ellos es ciudadanía digital. ¿Por qué ciudadanía digital? Porque primero, en este mundo digital, mis estudiantes tienen que entender cómo transitar por él. El otro concepto, o el que sigue, discúlpeme, quiero ser fina y no se me da, se me es que voy a ir a PowerPoint. El otro es comunicación y colaboración. Comunicarse y colaborar. Ahí en ese medio digital. El otro es pensamiento algorítmico. Digo, para que yo pueda incidir, tengo que tener un pensamiento algorítmico, tengo que saber cómo. Y finalmente, creatividad digital, para que yo pueda crear contenidos. Estas son mis categorías. Pero para que yo llegue a ellas, tengo algo que se llama subcategorías. Y en el caso de ciudadanía digital, para que mis alumnos de verdad puedan llegar a ser ciudadanos digitales, primero tienen que tener una identidad digital. Todos tenemos ya una identidad digital. Deben entender el marco normativo de los lugares a donde se metan. Deben entenderlo. A mí YouTube me dijo que si seguía incurriendo en una práctica deshonesta, me iba a quitar el canal. ¿Cuál fue mi práctica deshonesta? Hacer un tutorial para mis maestros cuando yo era subdirectora para que aprendieran a usar la plataforma de planeación didáctica, pero puse ahí CURP y estaba yo compartiendo información sensible y que si vuelvo a hacerlo me van a quitar el canal. Bueno, lo sentiré injusto, pero tengo que entender el marco normativo, tengo que entenderlo. Hay que ver también la lectura y escritura en espacios digitales. ¿Cómo escribo? ¿Cómo leo? Y luego, muy importante, así como en la calle, nosotros les decimos a nuestros jóvenes cuáles son las bases de su seguridad. Por ejemplo, no te subas al auto de un extraño, por ejemplo. También ellos tienen que tener seguridad. Y de aquí, entonces, de las categorías, se desprenden las subcategorías. Y así tenemos todos. Así tenemos todas las áreas y recursos. Entonces, por ejemplo, el de pensamiento matemático, lo están pensando como si fuera un cerebro. Aquí está pensamiento matemático y le ponen aquí la categoría procedural, la categoría solución de problemas, la categoría interacción y la categoría procesos de razonamiento y las subcategorías adentro. ¿Se les ocurrió a los matemáticos? Conciencia histórica. Tiene 4 categorías y varias subcategorías para cada uno de ellos. Cultura digital acabamos de ver. Lengua y comunicación tiene 4 categorías. Esta es la diferente, ahorita vamos con ella. Ciencias sociales, 5 categorías. Humanidades, 3 categorías. Perfecto. Ahorita voy a ciencias naturales. Y entonces, ayer hablábamos nosotros del plan 023, ¿se acuerdan? Y en ese plan 023, nosotros estábamos hablando de que había una trayectoria, ¿recuerdan?
Y decíamos que el perfil de egreso de cada fase, el bachillerato es una fase, representa aprendizaje de trayectoria. Pero también tenemos aprendizajes de trayectoria por cada recurso o por cada área. De tal manera que nuestro programa para humanidades como tenemos 3 categorías, tenemos 3 aprendizajes de trayectoria. Para ciencias sociales, como tenemos 5 categorías, tenemos 5 aprendizajes de trayectoria. Ahorita voy con naturales. Para lengua y comunicación, tenemos 4 aprendizajes de trayectoria. Para cultura digital, 4 aprendizajes de trayectoria. Para conciencia histórica, 4 aprendizajes. Y para pensamiento matemático, 4 aprendizajes de trayectoria. Y ese es el perfil de egreso. Ese es el perfil de egreso. Y entonces, los aprendizajes de trayectoria, aquí estoy, por ejemplo, en ciencias sociales, en cultura digital. Eso es lo de cultura digital. Mire, tienen un aprendizaje de trayectoria, 2, segundo aprendizaje de trayectoria, tercer aprendizaje de trayectoria, 4 aprendizajes de trayectoria. ¿Por qué 4 aprendizajes de trayectoria? Pues tiene 4 aprendizajes de trayectoria porque tiene 4 categorías. Sí, maestro Ulises. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Bueno, me quedó una duda ahí. ¿Las categorías son los mismos que el aprendizaje de trayectoria? No. ¿Qué varían? La categoría es un gran concepto. La categoría es un gran concepto, como yo le decía, equidad de género. Equidad de género es un enorme concepto que abarca procesos, que abarca manera de ver la vida, que de ahí se desprenden leyes, etcétera. Es un enorme concepto. ¿Usted es de matemáticas, verdad, maestro? No, ciencias naturales, experimentales. Ahorita voy con experimental. Okay. La categoría es un enorme concepto. Y de ese, por ejemplo, aquí, procesos de razonamiento para matemáticas. Procesos de razonamiento implica un montón de cosas. Yo digo procesos de razonamiento y quiero decir tantas cosas con procesos de razonamiento que no me alcanza. Tiene que ver con procesos, tiene que ver con conceptos, tiene que ver con maneras de llegar, tiene que ver con maneras de hacer, tiene que ver con maneras de actuar, tiene que ver con mucho. Eso es la categoría. Ahora, de esa categoría, de ese gran concepto, que además vas construyendo a lo largo de la vida, ¿qué es lo que quieres que tu alumno tenga, por lo menos, que logre para ese concepto, para esa categoría? Por ejemplo, ensayo en cultura digital. Por ejemplo, para ciudadanía digital, ¿qué quieres que logre tu alumno de bachillerato? Y eso es lo que quieres que logre, es el perfil de egreso. Lo que quieres tú que logre es entonces el aprendizaje de trayectoria. De cultura, de ciudadanía digital, ¿qué queremos que los alumnos, cuando terminen cultura digital, qué queremos que hayan logrado? Que se asuman como ciudadanos digitales con una postura crítica e informada que le permita adaptarse a la disponibilidad de recursos y diversidad de contextos. Eso es lo que queremos. Como ciudadano digital, es esto lo que queremos lograr con nuestro alumno de bachillerato. Entonces, el aprendizaje de trayectoria no es una competencia, es el perfil de egreso, es lo que queremos que el alumno se vaya del recurso o área en cada una de las categorías. Por ejemplo, para la segunda categoría, que es la segunda categoría, es la de, ¿dónde está? Aquí está. La segunda categoría es comunicación y colaboración. ¿Qué queremos entonces cuando ese alumno salga? Que utilice herramientas digitales para comunicarse y colaborar en el desarrollo de proyectos y actividades
de acuerdo con sus necesidades y contextos. Eso queremos. Este es el aprendizaje de trayectoria. Y entonces tenemos tantos aprendizajes de trayectoria como categorías tenemos. Para ciencias sociales tenemos, para humanidades, yo les decía, solamente tenemos 3 aprendizajes de trayectoria, solo 3. El que corresponde a la categoría de experiencias, de lo que experimentan ellos, el que corresponde a la categoría de vivir aquí y ahora, de entender qué hacen aquí, y el que corresponde a la categoría de entender que hay un otros, incluyendo a los seres vivos. Entonces tenemos para humanidades 3 aprendizajes de trayectoria. Y en el caso de naturales, que es lo diferente, miren, las demás, los 4 recursos transversales y las 2 áreas del conocimiento, humanidades y ciencias sociales, son un constructo humano. Nos hablan desde lo humano. Cultura digital, pues es algo que hicieron los humanos. Conciencia histórica, es algo de los humanos. Humanidades, humano. Sociales, la sociedad humana. Pensamiento matemático, desde lo humano, cómo entendemos las matemáticas. Todo es humano. Pero hay un área del conocimiento que ya no depende de nosotros. Estén o no estén los humanos, hay reacciones químicas. Estén o no estén los humanos, hay rayos, hay acción de fuerzas. Estén o no estén los humanos, los animales se reproducen. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no lo hemos construido. Por lo tanto, no hay categorías, porque nosotros no lo construimos. Entonces, lo que tenemos para ciencias naturales que nosotros no construimos es lo siguiente. Vamos a hablar de ciencias naturales, experimentales y tecnología como el estudio de la materia y de la energía. De eso vamos a hablar. Ahora, para ese estudio de la materia y la energía, lo que hemos hecho es sacar conceptos centrales, grandes conceptos. Y entonces tenemos 6 conceptos centrales. No tenemos categorías. Las categorías son un constructo humano. Tenemos conceptos centrales. Tenemos conceptos que intentamos entender porque no los hicimos nosotros. Ahí están. Ahí están. Y si Homo sapiens se extingue de este planeta, ahí van a seguir estando. Si nos vamos del planeta, ¿dónde va a haber sociedad? Ya no va a haber sociedad. Si nos vamos del planeta, ¿cuál ciudadanía digital? Ya no va a haber. Pero si nos vamos del planeta, como si fueron triceratops, como se fue, se fueron, no se me ocurre ahorita, velociraptors. Entonces, si nos vamos como si fueron ellos, entonces, esto va a seguir estando. Esto va a seguir estando. Y por lo tanto, para esta parte, dividimos o tratamos de entender 6 conceptos centrales. El primer concepto que estamos intentando entender es la materia y sus interacciones. Y eso es lo que le da nombre a nuestra primera unidad de aprendizaje curricular. En ciencias naturales, experimentales y tecnología, no tenemos ciencias naturales 1, ciencias naturales 2, no. Tenemos el nombre del primer concepto central, que es la materia y sus interacciones. Y luego, para el segundo, ya entendimos que es la materia. Bueno, ahora vamos a entender la energía en los procesos de la vida cotidiana. Ese es el segundo gran concepto en segundo semestre. Para tercer semestre, ya entendí qué es la materia, ya entendí qué es la energía. Pues me voy con los ecosistemas, porque un ecosistema es un flujo de materia y energía. Tercer concepto central. Cuarto concepto central, ahora me voy a las reacciones químicas, a la transformación de la materia. Quinto concepto central, me voy a la conservación de la energía y su interacción con la materia. Y sexto concepto central, me voy al nivel de organización de la materia más complejo, los seres vivos. Y entonces me voy a organismos, estructuras y procesos, herencia y evolución biológica. Ahí están 6 conceptos centrales.
Pero para entender mis 6 conceptos centrales, hay 7 conceptos que atraviesan todo. Me atraviesan los 6 semestres. Me atraviesan los 6 conceptos centrales. ¿Qué? Patrones. Patrones. Yo tengo patrones, por ejemplo, en la estructura de los hongos. Yo tengo patrones en la forma en la que las moléculas, los átomos interactúan para hacer moléculas. Yo tengo patrones, por ejemplo, en la manera que se manifiesta la energía o la fuerza. Hay patrones. Causa y efecto. ¿Por qué ocurren los rayos? Hay una causa, hay un efecto. Causa y efecto. ¿Por qué si yo le echo agua al ácido sulfúrico, eso comienza a ser un desastre? Hay una causa y un efecto. ¿Por qué si las abejas están en las plantas, después hay frutos? Hay una causa y un efecto. Otro gran concepto transversal es medición. Yo puedo medir cuánto dura una reacción química. Yo puedo medir cuántos hijos tiene, yo puedo medir el tiempo de división de una bacteria. ¿Qué más puedo yo medir? Yo puedo medir la cantidad de fuerza que se le aplica a un objeto para lanzarlo con cierta aceleración. Puedo hacerlo. Y hay sistemas. Una reacción química ocurriendo en un vaso de precipitado. Es más, las reacciones químicas en nuestro estómago, las de la digestión, son un sistema. Lo que ocurre, la organización de ese ser vivo que está digiriendo es un sistema. Y hay un sistema de fuerzas que mantiene, por ejemplo, a una piñata colgando. Y también hay estabilidad y cambio. Los de ustedes que me conocieron hace 20 años me siguen reconociendo en la calle porque tengo estabilidad. Sigo siendo Julia, pero ya cambié. Ojalá fuera yo la misma de hace 20 años, me encantaría. ¿Qué diera yo por volver a tener la edad que tenía hace 20 años? Hay cambio. Y en todo. Pensémoslo en química, en física, en todo. También hay flujos y ciclos. Si hablamos de reacciones químicas, hay un flujo y hay un ciclo. De seres vivos hay un flujo y hay un ciclo. De cuestiones físicas, vaya, pues las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, hay un flujo y hay un ciclo. Y después a cada estructura le corresponde una función. O una estructura nos puede explicar una función. ¿Por qué los pinos tienen las hojas como las tienen? Podemos entender que hay una explicación. ¿Por qué hay reacciones endotérmicas y exotérmicas? ¿Por qué los colores tan hermosos de los indicadores químicos, por ejemplo? ¿Por qué si a la col le echas vinagre se te hace de un color y si a la col morada le echas bicarbonato se te hace de otro color? Hay una estructura, hay una función y lo mismo en física. Entonces hay siete conceptos transversales. Por lo tanto, los aprendizajes de trayectoria, el perfil de egreso, también serán 7, porque van a depender aquí de los conceptos transversales. Esta cosa, ciencias naturales, es un poco diferente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Hay una pregunta en el chat que me encanta por lo que implica. Maestra, no sé a qué se refiere con que si podemos agregar más progresiones en cada periodo, pero tengo la impresión que usted está considerando, ¿en cada periodo, en cada semestre, maestra? Por ejemplo, de ciencias naturales son 16. ¿Usted se refiere a que si podemos hacer 18? ¿A eso se refiere? Antes de que yo diga lo que... No, porque cada WAC, cada unidad de aprendizaje curricular, cada semestre tiene una intencionalidad. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, el primer semestre está para que el alumno describa los fenómenos sociales. Que en el segundo semestre no solo los describa, sino también los interrelacione. Y el tercer semestre no solo describe e interrelacione,
también proponga soluciones. Cada WAC, cada semestre, en cada uno de los recursos y áreas tiene una intencionalidad. Entonces, no. Lo que podemos hacer es profundizar aún más. Si le da tiempo, si con sus alumnos pudo, tiene que profundizar muchísimo más. Eso sí puede hacer. Maestra Julia. Sí, perdón. Maestra Hilda, dígame. Bueno, entré al link de progresiones y me llama la atención, por ejemplo, las progresiones primero, segundo y tercer semestre de ciencias naturales. ¿Ahí cómo aplica en el ámbito de la biología? ¿Cuál voy a tomar? ¿Para biología? Ajá, porque biología... Decididamente es un reverendo lío, pero sería en tercero y sexto semestre, donde nos vamos decididamente con biología. Ajá, es porque, bueno, digo, ahí plantean progresiones en primer semestre y biología no llevamos en primer semestre ni en segundo, hasta tercero y cuarto, biología y luego temas selectos de biología en algunas áreas, ¿no? O sea, en algunos llevan temas selectos de biología quinto y sexto. Entonces, por eso decía yo, ¿cómo biología en primer temas selectos, ciencias naturales en primer semestre? No aplica. Salvo química 1 y química 2, que esté dentro de ciencias naturales. Pero usted está pensando como la RIEMS. Ajá. No, sí. No. Aquí, en primer semestre, vamos a ver, a ver dónde ando. Comparto pantalla. No, maestra, en primer semestre vamos a ver la materia y sus interacciones. Ajá. La materia. Ajá. Y esto, decididamente, los más adecuados para darlo son los que tienen mayor conocimiento en química. Así es. Y luego, el segundo semestre, hablaremos de la energía. Ajá. Los que decididamente me pueden hablar de esto son los que dan química y los que dan física. Física, y sí, un poco los que dan biología. Y en tercer semestre hablaremos de ecosistemas. Ajá. Aquí puede entrar el que da química, el que da física, pero decididamente es más el que da biología. Así es. Ajá, y luego, sí, en cuarto semestre, hablaremos de reacciones químicas. Ajá. El que más me va a dar, ahí va a ser el de química. Y luego en quinto, conservación de la energía y su interacción. Ahí decididamente van a ser los de física, aunque deben tener conocimientos de química y biología. Y acá decididamente son los de biología. Ajá. Lo que vamos a tener que hacer, maestra, es trabajar en colegiado. Ajá. Porque el Centro Mario Molina quiere que trabajemos esto, pero desde la perspectiva de cambio climático. Ajá, y sí. También desde la perspectiva de ecosistema. Pero yo creo que somos pocos los maestros de ciencias naturales que podríamos hacer una integración de física, química y biología. Somos pocos. La mayoría de nosotros estamos más enfocados a nuestra área. Entonces, me pongo, por ejemplo, yo soy bióloga. Sí entiendo física, pero tengo un límite. Hay un límite, yo misma reconozco mis límites. Entonces, hay un límite donde ya no entiendo totalmente la física, ya no la puedo atrapar. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo esa formación y la entiendo, ¿no? Ajá. Entonces, como yo, estará el que da química, entenderá de biología y de física, pero para lo profundo le hace falta. Entonces tendremos que hacer ¿qué? Trabajar en colegiado y tener que preguntarle a los demás, oye, aquí, ¿cómo me aconsejas que la enfoque? Pero decididamente será eso, maestra. Primero y cuarto, química, segundo y quinto, física, y tercero y sexto, biología. Son los profesores que tendrán que llevar a su cargo las WAC. Y los demás les vamos a tener que ayudar. Ajá, sí, porque ahorita lo estaba yo visualizando con respecto a lo que usted está explicando y bueno, no entendía. Yo quizás a lo mejor esa es la parte que nosotros los docentes tenemos esa problemática, ¿sí? De enfocarnos específicamente en las progresiones para que de ahí, porque primero es identificar la progresión y ya posteriormente la misma progresión nos da la categoría y las metas. Entonces, no. Bueno, sí y no. Ahorita vamos a las metas. Pero ahorita va a ver por qué digo que sí y no.
Bueno, entonces, aprendizajes de trayectoria son aquello que nosotros estamos considerando que los alumnos van a lograr, pero cuando terminen todo el recurso o toda el área. ¿Sí? Pero cuando lo terminen. En primero lograrán un poquito, en segundo un poquito, y así se van a ir. Ahora, cada unidad de aprendizaje curricular, cada semestre tiene sus progresiones. La idea es que los alumnos lleguen a la última, desde la primera a la última. Que lo hagan paso a pasito, 1, 2, 3, 4, hasta la 16. Y así les recomiendo que comiencen. O sea, les recomiendo que ahorita no dejen de lado ninguna progresión, que sí piensen en planear para abordar todas, para irlas llevando secuencialmente. Ya para dentro de un año, con la experiencia que adquieran, a lo mejor ya se saltan una. A lo mejor dicen ya la 4 no. O sus alumnos, los mismos alumnos, al verlos ahí ya trabajando, se van a dar cuenta que a lo mejor la 4 no. Pero que a lo mejor la 5 hay que trabajarle más, no lo sé. ¿Sí? Muy bien. Por lo pronto, cada semestre tiene sus propias progresiones. Las de primero son diferentes de las de segundo. Y las de segundo son diferentes de las de tercero. Y en el caso de esta, que son 6 semestres, cada una es diferente. Hay que lograr todas en cada semestre. Los profesores del componente profesional, por lo pronto, no entran. Ya están haciendo los programas para ellos, pero seguramente van a seguir trabajando por competencias, no por progresiones. No veo que ellos puedan, por progresiones, a menos porque tendrían que tener profesores de cada carrera para poder hacerlo. Y entonces serían pues como competencias, pero mejor no digo nada. Vamos a esperar. Entonces, yo tengo ya mis aprendizajes de trayectoria. Recuerden, de acuerdo a las categorías, son los aprendizajes. Ahora, ¿cómo llego al aprendizaje de trayectoria? Por las metas. Para este aprendizaje de trayectoria de cultura digital, hay 3 metas. La meta 1, la meta 2, la meta 3. Que son como los pasitos, que son como los propósitos, que son como los pequeños aprendizajes para lograr Por ejemplo, para que mi alumno se asuma como ciudadano digital con una postura crítica e informada que le permita adaptarse a la disponibilidad de recursos y diversidad de contextos, primero debe reconocer el ciberespacio y servicios digitales en diferentes contextos para acceder al conocimiento y la experiencia. Después debe utilizar el ciberespacio y los distintos servicios a partir del marco normativo. Y después debe resguardar su identidad y sus interacciones en el ciberespacio, identificando amenazas, riesgos, consecuencias que conllevan su uso. Una vez que logró estas 3 metas, ya tiene el aprendizaje de trayectoria. Como docente, ¿qué voy a trabajar? Yo no voy a trabajar el aprendizaje de trayectoria. Ese ya está. Lo voy a tener siempre presente, porque ahí es a donde yo voy a ir. Pero yo no voy a hacer nada con esto. Esto no lo voy a ocupar para nada, más que para entender a dónde vamos a llegar cuando se termine el recurso o el área. Aquí quiero llegar. Como docente, ¿qué sí tengo que hacer? Como docente tengo que cerciorarme que por lo menos una vez yo trabaje cada una de las metas. De tal manera que se va a hacer una especie de matriz. Y entonces, yo a lo largo de mi semestre voy a decir, esta ya la trabajé, esta ya la trabajé, esta ya la trabajé, esta ya la trabajé. Ay, esta me falta. Entonces veo en qué progresión se está considerando trabajar esa, para que cuando llegue a esa progresión, esta la trabaje. Como docente, yo me voy a fijar en que todas mis metas sean trabajadas, en no dejar de lado ninguna, en no saltarme ninguna meta. Aquí es donde yo tengo que fijarme, no en el aprendizaje de trayectoria,
Ese ya está. En donde yo me tengo que fijar es entonces acá. No, los aprendizajes esperados son otra cosa. El aprendizaje esperado era la concreción de los aprendizajes clave. El aprendizaje esperado es lo que se quería que el alumno lograra en cierto tiempo. Pero no son aprendizajes esperados. El aprendizaje de trayectoria es el perfil de egreso. Eso es el aprendizaje de trayectoria. Pero el aprendizaje esperado era un pedacito. Acá estamos hablando de, no es una competencia, pero si esto se parece a algo de lo que nosotros habíamos visto, se parecen más a competencias que a aprendizajes esperados. Un aprendizaje esperado era un aprendizaje muy pequeñito que se esperaba que el alumno lograra. Algo muy sencillo. No, esto es más parecido a una competencia, a algo complejo que queremos que los alumnos logren y que no lo trabajamos en una sola vez. Un aprendizaje esperado yo lo trabajaba en una sola vez, en una sola sentada, ya trabajaba el aprendizaje esperado. Aquí, esto es como una competencia que voy a trabajar todos los semestres que dure el recurso. Si mi recurso dura 2 semestres tendré que trabajar las metas. Si mi recurso dura 6, como en el caso de ciencias naturales, los 6 semestres trabajaré las mismas metas. Es así. Muy bien. Entonces, las metas, ¿de dónde se desprenden? ¿De dónde salen las metas? Las metas salen de las subcategorías, pero no necesariamente a cada subcategoría le corresponde una meta. No. Las metas pueden ser 2, pueden ser 1, 2 o 3 o 4 máximo por cada categoría. A cada categoría corresponde un aprendizaje de trayectoria, eso sí. Por cada aprendizaje de trayectoria puedo tener 1, 2, 3, hasta 4 metas. Y puede corresponder a una subcategoría en algunos casos, pero habitualmente corresponden a 2 subcategorías o a la interacción entre 2 o 3 subcategorías. Entonces, yo tengo que fijarme aquí en el documento de progresiones para ver cuáles son las metas de aprendizaje. Miren, por ejemplo, aquí en ciencias sociales, para la categoría el bienestar y la satisfacción de las necesidades, yo tengo 1, 2, 3 metas. Para la categoría el estado, donde están mis subcategorías, yo tengo entonces 2 metas. Y para la de relaciones de poder, que tiene 1, 2, 3, 4 subcategorías, yo tengo nada más 2 metas. Y entonces aquí está mi matriz. De la categoría corresponde un aprendizaje de trayectoria. Y a con la interacción de las subcategorías, corresponden 3 metas para la primera categoría. ¿Sí? Entonces las metas no son competencias, porque una competencia tiene conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y valores, y tiene la intencionalidad de lograr que un alumno sea competente o no, sino más bien aquí son pasos que los alumnos tienen que lograr para poder tener el perfil de egreso. Pero si con algo lo vamos a comparar, van a ser con competencias, no con aprendizajes esperados. Entonces, ahí están mis metas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a trabajar? De esta manera. Para la progresión de aprendizaje es la propuesta del investigador educativo que me dice cómo mi alumno va aprendiendo desde un nivel
menos profundo hacia un nivel más profundo, desde un nivel simple a un nivel complejo. Así es como me dice, mira, tu alumno va a ir aprendiendo de esta manera. Ahora, para ir aprendiendo de esta manera, para ir aprendiendo de esta manera, él va entonces, cuando aprende esto, cuando aprende la primera progresión, cuando llega al primer nivel de conocimiento, que es la progresión 1, entonces él está trabajando o abonando para lograr la meta 1. Todavía no la logra. Todavía, le falta pasar pensamiento matemático 1, 2 y 3 para que la logre al 100%. Todavía no la logra. Todavía no. Pero cuando él logra esta progresión, ya logró un poquito de la meta 1. En el caso de la 3, cuando tu alumno logra la progresión 3, tu profesor, con tu autonomía en la didáctica que tienes y con tu conocimiento de matemáticas que tienes y con el conocimiento del contexto que seguramente tienes, tu profesor, vas a decidir, maestro, si para ayudar a tus alumnos a lograr esta categoría, haces énfasis en la meta 1, que es de la categoría procedural, o haces énfasis en la meta 1 de la solución de problemas o modelación, o haces énfasis en la meta 1 de interacción y lenguaje matemático. Tú lo vas a decidir. Si eres Juan Camané y te la sabes de todas, y de verdad tienes mucho conocimiento pedagógico, aviéntate las 3. Pero si también vas aprendiendo, vas midiendo tus pasitos, toma una, no más. A lo mejor selecciona un modelo matemático por la pertinencia de sus variables y relaciones para explicar una situación o fenómeno. De tal manera que cuando tú ayudes a tus alumnos o hagas la planeación para que ellos identifiquen la equiprobabilidad como una hipótesis que, en caso de que se pueda asumir, facilite el estudio de la probabilidad y observe que cuando se incrementa el número de repeticiones de una simulación, la frecuencia del evento tiende a su probabilidad teórica, es decir, si lo que tú quieres aquí lograr es que tus alumnos entiendan que la probabilidad de que una moneda caiga la mitad de las veces águila y la mitad de las veces sol, tiene que hacer muchas repeticiones, muchas, entonces tú puedes optar por que hagan cálculos y algoritmos. Y entonces le pegas a la procedural. O tú puedes optar por que se haga un modelo matemático. Y entonces le pegas a la categoría de solución de problemas y modelación. O tú puedes optar porque describan situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático. Y entonces le pegas a interacción y lenguaje matemático. O a lo mejor agarras 2 y le pegas a 2. Pero a lo mejor tienes el mundo de experiencia en matemáticas. Y, caray, voy con las 3. Pues entonces vete con las 3. Pero puede ser que tus alumnos sean de mecatrónica. Bueno, pues puedo con las 3. Puedo y los alumnos me dan. Pero puede ser que tus alumnos sean de logística y se metieron a logística porque le tienen miedo a las matemáticas. Pues entonces, agarra una, pégale a una. Solo que no te olvides que a lo largo de tu semestre tienes que hacer esta matriz. Y tú tienes que ver que le pegues a todas por lo menos una vez. Por lo menos una vez, para que cuando termine el semestre, por lo menos una vez hayas trabajado con una meta. Hasta aquí preguntas que yo sé que deben tener muchas. Bueno, maestra, disculpe,
estoy analizando eso todavía, ¿no? Las metas prácticamente me están indicando qué es la forma en cómo los puedo evaluar, ¿no? O sea, un decir. Y veo también que en las metas vienen palabritas claves de lo que se utilizaba cuando Marzano se acuerda y Dudún, las palabritas clave de los verbos, nada más que aquí no están en terminaciones a ver que nos indicaban en aquel tiempo, y aquí dice explica, formula, construye. Entonces el nivel cognitivo que se está hablando por metas hace que yo pueda relacionar una o dos, y soy muy ducho para esto, pues toda, como dice, pero no creo. Pues así lo voy entendiendo. Y el aprendizaje de trayectoria es mi finalidad total que necesito encontrar, ¿no? Así hasta ahí, hasta ese tenor. Hasta ahí, y el aprendizaje de trayectoria no lo trabajamos. Ese nomás lo escribimos y no lo perdemos de vista, pero ese si trabajamos las metas, a ese llegamos. Ok. Ese es. Y veo que lo que es matemáticas, pensamiento de matemáticas 1, pensamiento de matemáticas 2, ya vienen por niveles. Categoría 1, solo falta que nos enseñen a manejarlo, esa partecita. Entonces ya hasta ahí le voy entendiendo, ya ahí lo voy a parar, le voy a enfocar más, a checar. Vamos a, cuando veamos en cada una de los recursos y áreas, nos vamos a dar cuenta que nos apoyan. Por ejemplo, en el caso de humanidades, nos dan dimensiones epistemológicas que nos ayudan a decidir lo que podríamos llamar contenidos. En el caso de matemática, nos dan temáticas que nos ayudan. En el caso de sociales, nos dan problemáticas. Y así. Entonces, pero eso lo vemos ya en cada programa. Ahorita estamos viendo la generalidad, pero ya en cada programa hay cositas que nos van ayudando y no nos dejan solos. Perfecto. En la planeación, yo sí les recomiendo, maestro Mario, que para su primera planeación, para su primer semestre, tomen las 15, pero no en una sola secuencia, porque va a ser bien complicado. Hay que hacer varias secuencias, pero pensando en las 15, o sea, para todos. Ahora, para realizar la planeación me tengo que ir sobre las metas, es un diálogo. Es un diálogo entre progresión y meta, que era lo que yo les decía acá, maestra. Mire, va a ser un diálogo. Estoy con matemáticas, pero me puedo ir con otros. Si ustedes gustan, abro otro programa, ¿eh? Si me dicen, a ver, abrimos otro programa. Va a ser un diálogo, maestra. Por ejemplo, esta es a ver, vamos a abrir otro programa que sea menos complejo de matemáticas. Vámonos con sociales. Sí, sociales, casi todos entendemos sociales. Vámonos con sociales. Y miren, ese es el programa de sociales. Y vamos a elegir una progresión que tenga más de una meta. Cuando tiene una meta, ya la hice, pues tengo una, ándele. Esa tiene 4 metas. Dice, investiga el significado de ciudadanía. Es de sociales. Investiga el significado de ciudadanía, características, derechos y obligaciones. Cuestiona si es considerado como ciudadano o ciudadana, así como el resto del estudiante. Más o menos saben por dónde le vamos pegando. Y los integrantes de sus familias. Establece y contrasta la relación entre el concepto de ciudadanía y derechos humanos. Dale. Tengo 4 metas. Una, que le pegue a la categoría del bienestar y la satisfacción de las necesidades. Esto nos duele mucho. El dinero sí sirve. ¿Para qué sirve? Para satisfacer necesidades. Y a veces es doloroso no poder satisfacerlas. Eres ciudadano de segunda, por ahí decía, ¿no? Eso. Otro, pegarle a la organización de la sociedad. ¿Sí? Parece que los ciudadanos son los de arriba y no los de abajo. ¿O cómo se organizan? Bueno, los productores, los productores, los comerciantes, los productores somos los que estamos mal, los derechos humanos más lesionados son los de los productores, no sé. Las normas sociales y jurídicas, esto es derecho. Qué bueno que me acuerdo. Esto es sociología. Vean cómo esa categoría le pega a sociología. Esta categoría le pega a economía.
esta categoría le pega a derecho. Quiero ver el concepto de ciudadanía desde la perspectiva del derecho, pues me voy entonces a esta meta. O a nada más son 3. Ahí está. ¿A dónde me quiero ir? Claro que yo puedo tomar 2 o las 3 si yo soy buenaza. Pero si lo que estoy viendo, estoy en una comunidad de gente que trabaja de jornalero, que produce y que le va mal y que además es una comunidad que no tiene el español como lengua principal y le lesionan muy fuerte sus derechos, pues a lo mejor me voy por las normas sociales y jurídicas, ¿no? Para ayudarlos. Y aparte de las normas, también el bienestar y la satisfacción. Y entonces hago mi planeación, las actividades que voy a tener, la actividad de cierre que va a integrar todo, la transversalidad con lo que yo lo vea, va a ser desde la meta 1 y desde la meta 1 de la categoría 1 y de la meta 1 de la categoría 3. Y entonces dejo un poco en stand-by esto. Lo dejo un poco. Digo, si yo soy Juan Camaney, que algunos ya tenemos muchos años dando una sola disciplina y la verdad ya no la sabemos casi de todas, pues entonces a lo mejor sí las 3. Si es mi primera vez, pues no me meto en Honduras, agarro una, pero bien trabajada. Y entonces investigo el significado de ciudadanía y derechos humanos, pero desde la perspectiva del bienestar y la satisfacción de las necesidades, nada más. Eso también va a salir, seguramente, cuando yo hable del bienestar. Oiga, maestra, ¿y por qué el rico de mi barrio sí tiene más recursos que yo? A ellos sí les llega el agua, a nosotros nos llega cada 2 meses. Es un caso real, ¿eh? Una comunidad, en la comunidad donde yo crecí, a los del centro les llega el agua cada 3er día. A los de los barrios les llega cada 2 meses el agua. Es algo muy doloroso. Pero ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Y entonces, pues aunque yo estoy acá, de todas maneras, estas salen. Pero yo le estoy pegando principalmente a esta. Y entonces mi planeación va a ser por aquí y mi evaluación también va a ser por aquí. Por aquí va a ser mi evaluación también. Le voy pegando a esto. ¿Sí? Y entonces voy con mi progresión. Esto es lo que quiero ayudar a mis alumnos a que logren. Y esta es mi meta. Hago un diálogo entre lo de arriba y lo de abajo y así voy planeando. Así voy planeando. Entonces, yo les ponía un ejemplo. Cuando yo me evalué en competencias, era una práctica de lo que los alumnos comían para que vieran si había carbohidratos complejos o simples. Así, era mi práctica. Con eso me evalué. Y como yo era Juan Camaney, según yo, agarré casi las 11 competencias genéricas, más como 4 disciplinares, y presenté mi enorme y lindo proyecto. ¿Y saben qué? Eran tantas competencias genéricas que en realidad no se vieron en mi proyecto. Porque como eran tantas, no agarré ninguna. Si yo me hubiera dedicado solamente a la 3, por ejemplo, de salud, entonces yo hubiera hecho una correlación bien bonita entre los carbohidratos complejos y simples y la salud de los alumnos. O si me hubiera ido a la de trabajo, a la 8, que es trabajo colaborativo, yo hubiera hecho una correlación entre la práctica y hubiera visto cómo el equipo se iba integrando y el rol que tenía cada uno de los equipos al hacer la práctica. Pero no, la señora se creía mucho y va con todo, ¿no? Poco abarqué, nada apreté. Sí, maestra Astrid. Muy buenos días a todos y a todas. Maestra, siguiendo con el ejemplo que ponía ahorita en las ciencias sociales, ya vimos lo de la progresión, lo de la meta, la categoría. En ese mismo ejemplo, ¿cómo funcionaría o en qué parte del diálogo entraría la subcategoría? Y ya está, con ese ejemplo para no perderme. Ya está, maestra. La meta, cuando nosotros vemos la meta, automáticamente vemos las subcategorías. Ya está. Por eso,
Nuestros programas ya están diseñados de esa manera. Yo lo único que me tengo que elegir es la meta. Una vez que elijo la meta, ya elegí la subcategoría, ya elegí la categoría y ya si elijo la categoría, ya traigo el aprendizaje de trayectoria. Ahora, aquí tengo 3 subcategorías, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que hacer es darme cuenta que esta meta implica que abordemos o que veamos la producción, el desarrollo y el medio ambiente. Eso es lo que tengo que darme cuenta. Para eso me sirve esto, para que yo no me pierda. Gracias. O en este caso, esta meta, vea cuántas subcategorías implican. Entonces, yo tengo que darme cuenta que identificar las estructuras sociales para explicar cómo se organizan las sociedades implica que vea familia y sujeto social, que vea clases y grupos, que vea el papel social, que vea la movilidad social, que vea instituciones y que vea la interculturalidad. Pero ya están, maestra. Como docente, tengo que elegir cómo voy a trabajar la progresión. Si la trabajo una progresión por progresión, que yo no les recomiendo que hagan eso, o si voy a trabajar un grupo de progresiones para una secuencia didáctica, y sobre qué meta me voy. Y una vez que yo elijo esto, ahora sí, tengo que fijarme en todo lo demás para no perderme y para ver exactamente cómo puedo comenzar a lograr la meta, porque acuérdense que la meta se va a lograr cuando se terminen todos los semestres del recurso del área. Es cuando ya la logramos el 100. Y la evaluación, como decía el maestro Pedro, tiene que ir por aquí y por aquí. Por ahí va la evaluación. La evaluación formativa es de aquí y de la progresión. De ahí es. Por ahí vamos. Y dice, ¿qué pasa cuando la meta 3 está en blanco? Ahí podemos profundizar. Me temo que no le entiendo mucho, maestra Yunuen. Si la meta 3 está en blanco, ¿se refiere a que los alumnos no saben nada? Si usted ya lo detectó, pues trabaje la meta 3. Trabájela. Lo que pasa es que las progresiones ya me dicen con qué metas se relacionan. Entonces aquí no me habla de ningún, por ejemplo, me dice que la meta 1 de la categoría 2, pero no me habla de la meta 2. Entonces la meta 2 no tendría que ver realmente con la progresión, sino aquí me lo hubieran marcado. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Maestra Julia, buenos días. Buenos días. Maestra, ahorita que le escuchaba, me queda un poquito duda o no sé si entendí bien, pero para el momento de hacer la planeación, ¿puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, la progresión 1 y la progresión 2 en una misma secuencia? ¿Es así? Es mi propuesta. Ok, y la otra pregunta que tenía es, por ejemplo, maestra, en el caso cuando hay 3 metas, yo pudiera utilizar cualquiera de las metas, lo que entendí, ¿verdad? No sé si estoy bien o mal, es también apoyado en mi contexto, que es lo que quiero que aprenda el alumno, ¿verdad? Llevándolo al contexto que pues ahora sí que es en el que se desenvuelve. Así es, maestra, sí. Perdón, aquí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es esta matriz. Cerciorarme que si aquí puse yo esta meta, bueno, pero las otras metas que dejé de lado las tengo que tomar en cualquier otra progresión, en otra secuencia. Es decir, cerciorarme que a lo largo del semestre ocupo todas. Yo decido cuándo. Ok, maestra, otra pregunta. Veo que a diferencia de las planeaciones anteriores, bueno, aquí en el programa no incluye horas clase. Entonces nosotros dosificamos de acuerdo a la necesidad. Así es, maestra. Es lo que yo les digo, mirar a sus alumnos, vean a sus alumnos, vean ellos cómo están. Y vuelvo otra vez a mi ejemplo de, que no se enteren mis alumnos, pero veo a mi ejemplo de los de mecatrónica y de los de logística. Con los de mecatrónica seguramente podré llegar más rápido a la progresión 15 y podré profundizar, porque por las características de los chicos, son los de mayor alto promedio y mayor habilidad matemática. Y con los otros me iré más lento, tendré que profundizar
de otra manera y a lo mejor sí llego a la 15, ojalá que sí llegue a la 15, voy a tratar de lograr la 15. Son 2, ellos me van a ir guiando, ellos me van a ir dando la pauta, los tengo que ver a ellos. No puedo llevarme corriendo a los de logística, no es justo. Ya lo hemos hecho muchos años hemos hecho que los alumnos como que se agarran del programa, hagan de cuenta que el programa es un papalote, y los pobres alumnos como pueden se agarran del programa, y el maestro lleva su papalote, que es el programa, así lo lleva, el maestro se va con su papalote corriendo, y los alumnos se agarran como pueden del papalote y se caen algunos. La idea con las progresiones es, no mires el papalote, ¿qué te importa el pinche papalote? Perdón, ¿qué te importa el papalote? Mira a tus alumnos, míralos a ellos, míralos, que ellos logren, que se vayan caminando. Algunos van a correr y algunos van a agarrar el papalote y ellos solitos se van a echar a volar. Pero míralos a ellos. Perdón por lo de papalote. Sí, había otra pregunta. Maestra, antes para terminar, maestra, en una secuencia, usted comenta que pudiera manejar 2 progresiones. ¿Es lo ideal o pudiera manejar alguna más? Más, de hecho yo tengo una propuesta, que fue el cuadernillo de planeaciones que les di, que les compartí, que creo que todos tienen. Si no lo tienen todos, está ahí en Classroom. Y es para que ustedes, esa es la propuesta. La propuesta es que ustedes, que agarremos varias y que entonces de ahí hagamos la secuencia, si nos está saliendo. Y, por ejemplo, en pensamiento matemático, las cambiaron. Antes eran 16 y ya en el nuevo programa ya nada más salen 15. Pero analizando, por ejemplo, con el otro grupo, ellos, los de matemáticas, llegaron a la conclusión que ellos iban a trabajar la 1 solita y de la 2 a la 5 en una sola secuencia. Pero esa es la propuesta. ¿Sí? Sí, muy maestra, bien. Muchas gracias. Muy bien. Acuérdense que ahorita estoy de manera general y después nos vamos a ir uno por uno y vamos a tener 4 horas para cada recurso o área. Y al tener 4 horas para cada recurso o área, ahí vamos a hablar. Ahorita estoy hablando así como de la generalidad. ¿Sí? A lo mejor sí me estoy enfocando mucho en uno, por eso le digo, bueno, ¿cuál abro? Dice la maestra Astrid, el de inglés, ahorita nos vamos. El de inglés es un poco especial, maestra, pero ahorita nos vamos en otros ejemplos al de inglés. Entonces, quedamos aquí, ¿sí? Bueno, entonces, para redondear todo esto, para redondear la estructura de los programas. Aquí está. Para redondear nada más la estructura de los programas, no, ese es el MEFEMS. Esto no. Aquí está. Para redondear lo de la estructura. Tenemos entonces un corazón, que son los recursos sociocognitivos transversales, que son los que nos dan la transversalidad. ¿Sí? Tenemos las áreas de ciencias que nos van a ayudar para que los alumnos se desarrollen realmente de manera fuerte. Y tenemos lo socioemocional que lo bordea. Ahí está. Y entonces tenemos 3 áreas del conocimiento. 2 áreas son totalmente humanas. La cuestión social, donde entra derecho, economía, sociología, e historia no. Historia va a conciencia histórica. Ahí está historia. Y humanidades, que es el entender tus experiencias, por qué estás aquí y cómo es vivir juntos. ¿Sí? Y tenemos un área del conocimiento que no depende del constructo humano, que las cosas ahí están, se van los humanos y ahí siguen, que son ciencias naturales. Aquí están los 4 recursos sociocognitivos transversales. Inglés se desprende de comunicación y ya la tomamos también como un área aparte, una parte aparte, pero es parte de comunicación. Conciencia histórica, donde vamos a hablar de historia. Pensamiento matemático, que no son matemáticas, sino ayudarles a desarrollar el pensamiento matemático, y cultura digital. Y luego, los recursos socioemocionales, que son 3.
pero que se nutren de los 5 ámbitos socioemocionales que reemplazaron a Constrúyete. Esto. Antes teníamos Constrúyete, pero aquí ya no está Constrúyete y nos dieron 5 ámbitos de la nueva escuela mexicana. Estos 5 ámbitos, práctica y colaboración ciudadana, educación integral, actividades físicas y deportivas, EIS, actividad en sexualidad y género, arte y educación para la salud, ahora, al fusionarse o al interaccionar, me forman los 3 recursos. El recurso de bienestar afectivo y socioemocional implica que hablaremos de actividades artísticas y culturales, de actividades físicas y deportivas, de educación para la salud y de educación integral en sexualidad y género para tener bienestar afectivo emocional. El de responsabilidad social y honestidad, tendremos que hablar de actividades artísticas y culturales y de práctica y colaboración ciudadana para hablar de responsabilidad social y honestidad. Y para el recurso de cuidado e integridad física corporal, tendremos que hablar de práctica y colaboración ciudadana, de salud, de actividades físicas deportivas y de educación integral en sexualidad y género. ¿Cómo lo podemos abordar? Cuando veamos recursos socioemocionales lo vamos a ver. Lo podemos abordar por recursos o lo podemos abordar por ámbitos. Va a depender de nuestro líder, directora o director, que junto con su equipo y con nosotros decida por dónde nos vamos. Y entonces tenemos ahí ya los ámbitos, ¿sí? La terminología. Para ciencias naturales tenemos concepto central que le da nombre a las UAC, a las unidades de aprendizaje curricular, a los semestres, pues. Para todos los demás tenemos categoría. Para ciencias naturales tenemos 7 conceptos transversales que atraviesan los 6 semestres. Para los otros tenemos subcategorías que se desprenden de la categoría. Ya vimos que es una progresión de aprendizaje, ya vimos que es una meta. Y nos falta ver entonces transversalidad. Allá vamos. La categoría se las puedo definir como están en los programas, pero pues ahí están las definiciones y de pronto la definición es un poco enredada. Pero miren, le llaman unidad integradora. Yo les llamé grandes conceptos. ¿Sí? Subcategoría surge de la categoría, ya vimos, y constituye la expresión más sencilla. Y esta es la que me permite también la transversalidad, la subcategoría. Si yo veo la subcategoría, de ahí va a salir la transversalidad, van a ver, mirándola. Y aquí están las funciones de categoría y subcategoría, que ya lo vimos. Ahí hay ejemplos. Ahí están las progresiones, que ya discutimos sobre ellas. Aquí hay definiciones que nos pueden ayudar a abonar lo que es la progresión. Ejemplos. ¿Para qué sirve el perfil de egreso? Ya lo vimos. Las metas. Enuncia lo que se pretende que el estudiante aprenda durante la trayectoria. Permite construir de manera continua y abonada las estrategias de enseñanza-aprendizaje y son el referente a considerar para la evaluación formativa. Ya lo vimos. Y pues ahora iríamos con transversalidad. Hasta aquí, ¿hay preguntas todavía? ¿Hay algo por ahí? No. No, perfecto. Entonces, miren, voy a permitir detener la grabación en YouTube.